todos y bienvenidos a una nueva edición de Mujeres en Alto. Hoy vamos a hablar sobre los medios de comunicación frente a la situación de la mujer en Afganistán, una problemática que empezó hace muchísimos años pero continúa vigente hasta el día de hoy y afecta a millones de mujeres y niñas afganas durante toda su vida. En este país las mujeres sufren todo tipo de violencia, son maltratadas, asesinadas y violadas por los hombres, incluyendo por las autoridades, o hasta por sus propios maridos. Son obligadas a casarse con hombres mucho más grandes que ellas y a taparse todo su cuerpo con un velo, fuera de su casa, entre otras violaciones a los derechos humanos. A partir de una interpretación extremista de la ley islámica que hacen los talibanes, los derechos básicos de la mujer se ven totalmente vulnerados. Son humilladas, golpeadas, mutiladas y violadas, a tal punto en el que la única solución que encuentran estas mujeres para dejar de sufrir es el suicidio. En los medios solo se habla de guerras y atentados. La situación de las mujeres y niñas en Afganistán no es denunciada ni comunicada debido a que esta violencia está totalmente naturalizada por la sociedad. Esto es culpa del régimen fundamentalista talibán que impuso esta segregación calificada como una apartheid de género por las Naciones Unidas. Las mujeres en Afganistán lograron legalmente la igualdad en la Constitución de 1964, pero el 27 de septiembre de 1996 todo cambió. Ese mismo día, el régimen fundamentalista talibán tomó la capital de Afganistán, Kabul, y le quitó todos los derechos a las mujeres que habían conseguido a lo largo de la historia. Establecieron como política una combinación de costumbres, tribales, rurales y religiosas en la que se le quitan todos los derechos básicos a las mujeres. Cuando llegaron al poder, impusieron un régimen basado en la Sharia o ley islámica, es decir, un código de conducta regido por los modos de culto de los talibanes que se encargaba de decidir qué estaría permitido y qué prohibido, qué estaría bien o mal. Todos los comunistas y partidarios de la antigua República Democrática que aún residían en el país fueron perseguidos y asesinados, y los medios de comunicación, como la televisión, el cine o la música, fueron totalmente prohibidos. El régimen talibán cayó finalmente en 2001. El 11 de septiembre de ese mismo año, Estados Unidos fue atacado. 2 aviones secuestrados por un comando de la organización terrorista Al-Qaeda se estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York. A raíz de la negación por parte de los talibanes de expulsar a los miembros de Al-Qaeda del país, las tropas estadounidenses invadieron Afganistán el 7 de octubre para derrotar al régimen talibán. A pesar de que no continuaron en el poder, los talibanes siguieron teniendo mucha influencia sobre el país e instauraron una religión con muchas costumbres y formas de vida que siguen hasta el día de hoy. Es por esto que las mujeres siguen siendo oprimidas y sus derechos aún se encuentran vulnerados. Algunas de las formas de opresión más utilizadas hacia la mujer son el uso del burka, el cual consiste en una túnica que las cubre desde la cabeza hasta los pies y solo concede una pequeña malla en los ojos para poder ver. La ley musulmana obliga a las mujeres a usar el burka en todo momento para ocultar su belleza y evitar excitar a los hombres. Si una mujer es agredida sexualmente mientras no lleva el burka, es culpable por provocar a los hombres. La pérdida de identidad. Sus nombres no aparecen en las invitaciones de boda, aunque ellas sean las que se casan, ni en la lápida del cementerio de sus propias tumbas, ni siquiera en las partidas de nacimiento de sus hijos e hijas. Solo aparece el nombre del padre. Se las presenta como hijas de y esposas de. Los matrimonios forzados con menores de edad. Chicas muy jóvenes, entre 14 y 21 años, incluso de menos, son obligadas a casarse con hombres por lo general 10 o 15 años mayores, por razones económicas, como el pago de una deuda, como objetos ofrecidos para resolver disputas o para ganar el favor de alguien importante. Sus maridos las violan, golpean y maltratan hasta llegar a un punto en el que la única solución que encuentran esas mujeres para poder dejar de sufrir es el suicidio. El método más común que utilizan es rociar sus cuerpos con algún líquido inflamable y prenderse fuego. La mayoría de esas muertes son consideradas accidentes domésticos, porque para la sociedad el suicidio es considerado un pecado. Otras mujeres deciden huir, pero esto tampoco es fácil. Si son detenidas, los castigos son muy severos y son encarceladas en reformatorios. Durante el mandato de los talibanes se impusieron una serie de prohibiciones muy severas. Muchas continúan vigentes hasta el día de hoy. Algunas de ellas son las siguientes. Prohibición a las mujeres de ser tratadas por doctores masculinos. Prohibición del trabajo femenino fuera de su casa. Solo unas pocas doctoras y enfermeras tienen permitido trabajar en algunos hospitales en la capital. Tienen prohibido reírse en voz alta, y tienen completa prohibición de cualquier tipo de actividad de las mujeres fuera de casa a no ser que sean acompañadas de su mahram.
Este era un pariente cercano masculino como un padre, hermano o marido. Y por último, tienen completamente prohibido tener presencia en la radio, en la televisión o en reuniones públicas de cualquier tipo. En 1996 y 2001, todos los medios fueron prohibidos por los talibanes. El entonces presidente estadounidense George Bush ordenó una operación militar en territorio afgano y convenció a los medios de comunicación de que, entre otros objetivos, uno de ellos era la liberación de las mujeres afganas. Los medios transmitían imágenes de mujeres libres que se quitaban el burka y finalmente podían salir a las calles sin miedo. Pero esto era totalmente distinto de la realidad. A pesar de que el gobierno de Afganistán cambió y se le reconocieron los derechos a las mujeres en la Constitución del 2004, en la práctica, las mujeres seguían en una posición de desigualdad frente al hombre. Afganistán siempre fue un territorio de conflicto y el periodismo también tiene su propia batalla contra la censura y las amenazas de muerte. Es uno de los países más peligrosos para ejercer de periodista y uno de los peores para ser mujer. Por lo que las periodistas en Afganistán cumplen una importante labor, tanto en la lucha por los derechos de las mujeres afganas como por la libertad de prensa. Sin embargo, muchas veces el precio puede ser demasiado alto y estas mujeres se enfrentan, por un lado, a una sociedad machista cuya amenaza a una posible agresión sexual o cualquier tipo de violencia es constante y, por otro lado, a su propio origen que las pone en una situación desfavorable a la hora de realizar su trabajo. Cabe destacar que distintos periódicos y medios descalifican a las mujeres aunque tuvieran muchísimos años de experiencia, haciéndolas ver como inexpertas y poco calificadas para esa profesión, ya que es considerada una labor masculina. A pesar de esta constante discriminación, en 2017 surgió un canal hecho por y para mujeres llamado Sun TV, con el objetivo de promover el empoderamiento de las mujeres y adolescentes afganas y visibilizar las problemáticas femeninas, tales como el feminismo en el Islam, los derechos reproductivos, el manejo de finanzas, la cosmética, la violencia doméstica, las mujeres deportistas, entre otras. Otra forma que encontraron las mujeres para expresarse y luchar por sus derechos fue crear la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán, la cual fue fundada en Kabul en 1977. Esta asociación se define como una organización social y política, independiente de mujeres afganas que luchan por los derechos humanos y la justicia social, desde una perspectiva no violenta, pro-democrática, laica y feminista. Se opone a toda forma de fundamentalismo religioso como el talibán. Una de las técnicas que llevan a cabo para mostrar la realidad de las mujeres es la utilización de cámaras ocultas. Por ejemplo, podemos ver en esta imagen del 26 de agosto del 2001 en Kabul, en la que captaron a 2 miembros de la policía religiosa talibana golpeando a mujeres por quitarse el burka en público. Trató de matarme con una descarga eléctrica. Mi hermano es su cuñado y los dos están metidos en esto. Unas pocas afortunadas logran llegar a alguno de los únicos 6 refugios del país. Sosan, que a los 35 años tiene 6 hijos, es una de ellas. El marido de Sosan y su familia intentaron matarla más de una vez porque sospechaban que estuviera manteniendo un amorío. Gulnaz recuerda claramente el olor de la ropa de su violador. Tenía una ropa mugrienta que usa para el trabajo, en la construcción y con metales. Cuando mi madre salió, él entró en mi casa y cerró las puertas y las ventanas. Yo comencé a gritar, pero me hizo callar, tapándome la boca con sus manos. Su violador fue el marido de su prima, pero en la draconiana sociedad afgana, esta mujer de 19 años también fue culpada. Su violación, sexo con un hombre casado, fue visto por los tribunales como adulterio y fue condenada a 12 años de cárcel. Para ella hay solo una forma de escapar, una atroz alternativa. Me preguntaron si quería empezar una nueva vida y ser liberada casándome con este hombre. Mi respuesta fue que es un hombre quien me deshonró, pero que quería estar con este hombre. It is a bad sort of loneliness. They will not have even the luxury of sit down and mourn the loss because they are so busy finding even something to eat, something to wear, and somewhere to live. Here, if you go and rent
a little room, the first thing they ask you that what your husband does, what your brothers or children, do you have sons? Are they working? So all these questions will be no, 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 no. And then when this is the question of no, then the answer will be no also. In her free time, Akala teaches other widows about Islam. Many of our widows here, they have never seen a normal life. They lived in refugee camps, they lived in streets. So we have to give them also to learn from Akala, or like people like Akala, that look, you could be your own lady. With the assistance of God, we hope Afghanistan can be rescued from its current situation and the insecurity that I see on the faces of women and children. If we can get rid of it, then I'll be happy. Solo hay una pregunta a la que deba responder. ¿Cómo puede actuar ante el público vestida así? ¿Por qué lo hace? ¿Acaso no entiende la ley de Dios y sus admoniciones? ¿O no se considera musulmana? Si dice, me considero musulmana, pero lo seguiré haciendo, entonces es una pecadora que viola las leyes sagradas. Desde mi punto de vista y del de muchos teólogos de Kabul y Afganistán, personas como ella son las más abominables, detestables. Los teólogos permiten matar a esas personas por divulgar una cultura herética. Se puede derramar la sangre de quien divulgue creencias heréticas en tierra musulmana. La amenaza fue muy grave. Un día, cuando estábamos rodando La Estrella de Afganistán, volaron por los aires uno de nuestros coches. 9 de nuestros colegas del canal de televisión Tolo fallecieron. Por correo me llegan amenazas: te voy a echar ácido en la cara o mereces la muerte. Todo lo que podemos recordar es la guerra. Tenía unos 8 años cuando nuestro padre decidió sacarnos del país porque nuestra vida estaba en peligro. Y recuerdo que cuando llegamos a la frontera había mucha gente que gritaba e intentaba cruzarla. Los policías pakistaníes no la dejaban pasar y les pegaban con el látigo con que se les pega a los caballos. Recuerdo que la gente gritaba y lloraba.